Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos llegando ya a la mitad de semana. Es miércoles 29 de julio del año 2020. Qué bueno que está pendiente siempre de la señal de Diálogo. Y este día miércoles, como usted sabe, es el panel de analistas de Nueva Generación, donde vamos a analizar diferentes temas que sin duda nos han tomado por sorpresa, incluso a los mismos medios, donde hemos tenido que empezar, ¿verdad?, a armar todas estas notas para poderles informar de manera oportuna a temprana hora con David Cruz y por supuesto pues el análisis que vamos a comenzar a tener esta mañana. Bueno, mis invitados de este día miércoles vamos a tener vía Skype a Leonor Selva, ¿verdad?, para que ella nos dé su opinión acerca de las diferentes temáticas que vamos a estar abordando en este día miércoles. Así es que, Leonor, muy buenos días y bienvenida también a Diálogo. Hola, buenos días a todos los que nos sintonizan y espero que todos estén seguros en sus casas. Muchísimas gracias. También me va a estar acompañando acá en el estudio Isaac Ortega. Isaac, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Osvaldo. Un gusto poder estar acá contigo, con Henry, y un saludo a todos los televidentes que nos ven. Un saludo a todos ustedes y siempre manténganse con todas las medidas de seguridad en su casa. Y Henry Flores también que nos acompaña. Henry, buenos días y bienvenido a Diálogo. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Isaac. Buenos días, Leonor. Tania, que también está ausente. Buenos días a todos los amigos y El Salvador. Estamos con vida, felices y agradeciendo a Dios que estamos acá luchando todavía por vivir. Bueno, de los temas más recientes que son los que vamos a empezar a abordar en este día miércoles es la renuncia del ministro de Hacienda. Que por cierto, vamos a presentarles una nota para que los amigos televidentes que recién nos van sintonizando y no saben cómo ha quedado esta nueva configuración, porque son 4 nombramientos que por parte del gobierno se han dado para fortalecer, según el Ejecutivo, para fortalecer la parte económica de nuestro país. Han habido ciertas configuraciones y aquí quiero presentarles la nota para que tengamos un contexto pues más claro de la situación. No se podrán utilizar recursos si no tiene crédito, pero Esta fue la última aparición del exministro de Hacienda Nelson Fuentes justificando a los diputados la ratificación de varios préstamos con el BID por 550 millones de dólares. Este martes se conoció su renuncia, la cual lamentó el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero sí lo lamento profundamente la deserción del ministro de Hacienda por los motivos que sean. Se respetan, lastimosamente el país pierde. Arenas de la idea que la renuncia se debe por presiones e irregularidades del gobierno en temas de finanzas públicas. Es lamentable porque es de los pocos técnicos, de las pocas gentes capaces que hay dentro de todo el gabinete de gobierno. Yo creo que el ministro de Hacienda ya no podía soportar la serie de cosas, de ilegalidades, de arbitrariedades que se estaban cometiendo. Sin embargo, para el diputado Guillermo Gallegos, la renuncia podría deberse a ofertas de trabajo en el extranjero. Yo creo que Nelson pues tenía también ya otras ofertas de trabajo fuera del país, incluso antes de que entrara el presidente Bukele, él ya tenía unas ofertas y al parecer pues él ha preferido aceptar una oferta de trabajo a seguir pues en el gobierno. Ante la renuncia de Nelson Fuentes fue juramentado Alejandro Zelaya como nuevo ministro de Hacienda, quien antes fungía como viceministro de Ingresos. En su lugar asumió el cargo Douglas Rodríguez. También se juramentó a Gustavo Villatoro como nuevo superintendente del sistema financiero. Otro nombramiento fue el de Elizabeth Martínez como nueva directora general de aduanas, luego de estar como subdirectora de esa instancia. Y recuerda, si ya venciste el COVID-19, puedes convertirte en un héroe 503 donando tu plasma. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.
Con este contexto estamos iniciando, incluso cuando inició esta gestión del presidente Nayib Bukele, también a muchos sorprendió de que con la administración anterior del FMLN siguiera Nelson Fuentes pues a la cabeza de la cartera de Hacienda. Vamos a comenzar con Leonor, escuchando su punto de vista de esta situación, de esta nueva configuración dentro del gabinete económico del país. Bueno, creo yo que, así como expresaron otros en la nota, yo lamento mucho la salida del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Hay que recordar que él venía del gobierno anterior del FMLN en un último año, pero él no era un nombramiento partidario, sino que él viene de formación de ser por muchos años asesor del Ministerio de Hacienda. Entonces tenía un perfil muy técnico y tenía una gran comprensión de cómo estaba el estado de las finanzas en el país. Este tipo de cambios siempre es preocupante en estos momentos. Creo que después de decir cambiar a un ministro de salud, ese sería el peor cambio. Recordemos que nosotros como país estamos gestionando un endeudamiento de más de 3.000 millones en ese momento. Y en ese sentido, yo sí lamento que creo que el nuevo nombramiento del ministro Zelaya no solo no cumple y tiene el mismo peso en términos de conocimiento y experiencia para dirigir Hacienda, sino que también ha sido un perfil bastante cuestionado. Hay que decirlo, el viceministro Zelaya sí un nombramiento más político, él tiene, si no me equivoco, de las filas del FMLN. Y además ha sido cuestionado recientemente, hace menos de un mes fue cuestionado porque una sociedad de la cual él era fundador y que sus empleados de confianza son los actuales como administradores de esa sociedad, firmaron un contrato de mascarillas, de venta de mascarillas al Estado con sobreprecio. De nuevo, igual como hemos estado viendo, que vendieron mascarillas al doble del precio en medio de la pandemia. Yo sí lamento ese nombramiento. Creo que puede generar un corte en cómo se han venido gestionando las finanzas públicas. Y el otro gran cambio que a mí sí me preocupa, porque teníamos de saber cuáles son las credenciales, son las del nuevo superintendente del sistema financiero, el señor Villatoro. Él estaba hasta el momento viendo aduanas, pero la superintendencia del sistema financiero es otra posición que es altamente técnica y que es muy delicada para ver el balance del equilibrio de las finanzas de la economía de El Salvador. Espero que este cambio de gabinete se dé con el traspaso más ordenado posible y creo que el llamado es a estar vigilantes de cómo se desempeñan estos nuevos funcionarios. Bueno, gracias, Leonor. Bueno, ya que al parecer como que solo estaba esperando nada más la rendición de cuentas el ministro, ¿verdad?, la semana pasada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, y ahora de repente, pues, incluso hasta los mismos diputados lamentan la renuncia del exministro Nelson Fuentes. ¿Cuál es tu punto de vista, Isaac, al respecto? Bien, yo estaba analizando un poco la situación y realmente es una lástima que tal vez uno de los 2 o 3 perfiles técnicos que tiene este gobierno haya decidido dar un paso al lado. Han habido declaraciones durante su gestión de Nelson Fuentes donde él decía que él se iba a encargar de que las finanzas estuvieran transparentes. Bien decía Leonor, ya venía de un gobierno anterior y sobre todo con esa preparación, esa formación, ¿verdad?, que él ya tenía. Obviamente habían otros temas que no tenían nada que ver, que manchaban un poco su gestión, pero no eran más cuestiones personales, ¿verdad?, que rumores. Y hoy con esta salida de él se pierde ese tecnicismo que tanto hemos estado pidiendo en el gabinete, personas idóneas, personas capaces, que no solo sean cheros, ¿verdad?, que no solo sean amistades. Y creo yo que han habido presiones, realmente ese es lo que yo veo, ¿verdad?, la presión de enfrentarse a una situación económica sumamente difícil en el país, lo que se viene, conseguir ese financiamiento, esos millones que hay que ir a conseguir afuera porque el país no lo tiene, con qué cara, con qué argumentos. Nosotros que estamos aquí, muchas encuestas internacionales pueden hablar muy bien de todo lo que está pasando, pero los que sabemos y los que vivimos aquí sabemos que las cosas no están bien. Me imagino que Nelson Fuentes también lo sabía.
enfrentar otro año de esta misma situación o inclusive algo peor, bajo todos estos señalamientos que han habido de corrupción en cuanto a lo que ha sido las compras del Estado en mascarillas, en comida, una prórroga más que se pidió de parte del Ministerio de Agricultura, porque también hubo un movimiento de casi 7 millones de dólares para pagar salarios y se sacó de una partida, y esas explicaciones que han solicitado y que no han llegado, también yo creo que lo han asesorado muy bien al ex ministro de Hacienda en decir mejor doy un paso a un lado antes de que cualquier otra cosa pueda llegar a pasar. Yo lo felicito, la verdad, porque es de valientes poder tener ese tipo de actitud. Yo no me creo eso de que tal vez haya tenido otro empleo. Si revisamos los ingresos de los ministros, pues yo dudo mucho que en otro lado estén ofreciendo lo mismo o más, a menos que sea internacionalmente, y eso parece ser que ya se descartó porque no había esa opción. Entonces yo creo que el país queda en esa cartera con algo que viene, como lo es Zelaya, con señalamientos increíbles de que él mismo ha sido parte en un proceso muy oscuro, y parece ser de que lo que se premia es esto, ¿verdad?, en este gobierno. Y es una lástima porque se manda un mensaje totalmente equivocado, no solamente a los salvadoreños, sino que a los inversionistas que en algún momento pudieran aportar algo al país, internacionalmente también. ¿Cómo puedes llegar a conseguir esos millones que se están solicitando cuando estás teniendo estos cambios en Hacienda, ¿verdad?, que se supone que son los que van a manejar este dinero? Entonces yo creo que por algo todavía falta, ¿verdad? Apenas está calientito el tema, falta que el periodismo investigativo entre también a averiguar qué pasó, y me imagino que ahí van a salir muchos más temas a la luz. Bien. Henry, vamos a escuchar tu punto de vista. Sí, pero bueno, a todos nos ha agarrado por sorpresa la renuncia del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Llevaba un año en el gobierno, básicamente en el gobierno del presidente Nayib Bukele, pero recordemos también que llevaba un año también, o hizo un año en el gobierno como titular del Ministerio de Hacienda, en el gobierno del saliente expresidente Salvador Sánchez Serén. En efecto, era una persona que había trabajado en el Ministerio de Hacienda, hasta donde tengo entendido, era una persona que en su momento en el gobierno de Salvador Sánchez Serén había sido propuesto por Lorena Peña, quien fue diputada del FMLN. Imagino que por sus buenas credenciales el presidente lo valoró para que siguiera como titular en el Ministerio de Hacienda. Me parece que ha hecho un buen trabajo, una persona que cabildeaba muy bien en la Asamblea Legislativa y que fue responsable de dialogar con los diputados y de llevar a feliz término varios compromisos, sobre todo con los últimos préstamos que se estaban negociando. Me parece una persona muy capaz. Ahora, decir que renunció o que saltó del barco porque venían cosas malas o porque él ya no estaba de acuerdo con el gobierno, tampoco me parece que es lo más atinado. Yo estaba viendo las declaraciones y los comunicados que dio Casa Presidencial e incluso la misma afirmación del presidente Nayib Bukele en la noche, y él decía que se habían dado 4 cambios. Eso me hace pensar, esa es una valoración muy personal, que a lo mejor también podría ser parte de una reestructuración por parte del gobierno, porque luego te renuncia alguien y haces 3 cambios. Minutos después, no creo que en el momento hayan dicho, bueno, Alejandro Zelaya, viceministro de Hacienda, pasa a ministro, Villatoro, que era el de aduanas, pasa a la superintendencia del sistema financiero. Se hicieron varios cambios que fueron anunciados, y tampoco creo que es que te renunciaron y empezaste a hacer cambios rápidos en el gobierno. Pudiese haber sido parte de una reestructuración de la cual el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda ahora, ya tenía conocimiento también. Igual, esos son análisis y valoraciones que estamos haciendo, descartando el hecho de que él es el que haya renunciado porque no estaba de acuerdo con el gobierno, como han dicho la mayoría
de diputados que lo han dejado entrever. Ahí estaba escuchando al diputado Quijano, a Mario Ponce, que pues él había salido corriendo. O sea, puede ser que fuera parte también de una reestructuración hablada misma en el gobierno y de la cual él mismo tuviese conocimiento. Igual, todo esto son análisis hasta el momento, porque no tenemos una postura oficial por parte de él o por parte del gobierno. En cuanto a Alejandro Zelaya, tampoco es que sea una persona que no conoce sobre finanzas. De hecho, él mismo es un profesional en administración, se ha dedicado al tema de auditorías. Según su hoja de vida tiene una empresa o ha tenido una empresa de eso, de auditorías financieras. Y tampoco es una persona lejana a la administración pública, de la cual se pueda decir, o yo he escuchado a los diputados decir, que no tiene las credenciales. Él viene trabajando desde la administración con el presidente Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador. De hecho, Alejandro Zelaya fue asesor, es decir, tampoco es una persona desconocida, podemos catalogarlo quizás como una persona más cercana que el anterior ministro al presidente Nayib Bukele, porque venía con él y con su equipo de trabajo desde la alcaldía de San Salvador, donde había elaborado como asesor justamente en temas financieros. Entonces, decir que no tiene las credenciales o que no tiene los conocimientos necesarios para destacarse como ministro, tampoco creería yo que es así, porque ya venía trabajando en temas administrativos y financieros desde la alcaldía de San Salvador. En cuanto a las denuncias que se han hecho, acusaciones y todo eso, bueno, en su momento él tendrá que... entiendo que ya presentó sus pruebas de descargo, incluso lo vimos en la Fiscalía General de la República, y serán las instituciones las que decidirán si es culpable o no de eso que se le acusa. Pero en cuanto a su perfil, a mí me parece que Alejandro Zelaya sí tiene un perfil y las credenciales para ser titular. Fue viceministro de Ingresos. Estamos hablando de todos los ingresos del país, toda la recaudación fiscal, etcétera, y lo vimos incluso presionando el tema de la evasión y de la elusión fiscal, puso algunos casos en la Fiscalía General de la República, es decir, tampoco se puede desmeritar el hecho de sus credenciales y sus conocimientos para asumir esa cartera de Estado, que es muy importante, más allá de las acusaciones que se hacen en su momento. Bueno, hemos estado hablando en estos últimos días también de la ausencia que había tenido la Sala de lo Constitucional y bueno, y en menos de 24 horas dio dos declaratorias, una de constitucionalidad y la otra de inconstitucionalidad. Vamos a empezar hablando de la inconstitucionalidad, que estaba diciendo que la magistrada presidenta y la magistrada suplente habían sido pues nombradas y que era pues inconstitucional. Sin embargo, pueden terminar su periodo hasta el 27 de agosto y pueden reelegirse. O sea, esto está como cuando Eugenio Chicas también, ¿verdad? Estaba en el Tribunal Supremo Electoral. Casi finalizando ya un periodo o una gestión, se pronuncia la Sala. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Leonor, de esta decisión de inconstitucionalidad que tomó la Sala? Bueno, yo creo que la Sala retoma y reafirma algo que no solo esta configuración de la Sala, sino que la configuración de la Sala pasada han venido diciéndole a la Asamblea Legislativa de forma reiterada, y es que el proceso de elección de los magistrados importa y debe estar diseñado y encaminado a elegir a los mejores perfiles y que sobre todo debe regirse por la transparencia y la rendición de cuentas hacia los ciudadanos. ¿Por qué declaró la Sala de lo Constitucional en este caso inconstitucional el nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas? No es tanto por un criterio de las personas, no fue tanto una objeción a las personas que fueron seleccionadas, sino al proceso, porque la Asamblea Legislativa omitió justificar en debida forma por qué estas personas eran las más idóneas. Porque esto es oportuno, porque ahorita la Asamblea Legislativa está llevando a cabo su proceso para elegir a los nuevos magistrados, incluyendo la presidenta que se ha candidatado para ser reelecta. ¿Qué estamos viendo? Que están cometiendo nuevamente los mismos vicios de todos los procesos de elección de funcionarios de segundo grado. Que vemos que hacen entrevistas superficiales a los candidatos y que peor aún, a la hora de rendir su informe sobre las entrevistas, sobre los currículums, dicen aquí todos son aptos, aquí todos podrían ser funcionarios.
Cuando la sala, una de las cosas que ella dijo es que, miren, no se trata de decir, no, aquí todos pueden, se trata de hacer una especie de ranking de quiénes son los mejores, realmente decir, en base a criterios objetivos, quiénes tienen más credenciales, quiénes han demostrado más integridad a lo largo de su carrera, quiénes fueron los que se desempeñaron mejor en el proceso y quiénes son los que mejor merecen estar en esos cargos. Entonces, esta sentencia es bien oportuna, no tanto como para que los funcionarios que están dejaran de ejercer el cargo, por eso es que creo que se les dio el chance de terminar su periodo hasta el 27 de agosto, porque de todos modos ya se está llevando a cabo un proceso de reelección, pero sí es importante porque le volvieron a decir a la Asamblea que haga bien su trabajo y que haga bien su tarea y que elija magistrados con base en criterios objetivos y no en intereses y repartos políticos. Bueno, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué pronunciarse hasta ahora la sala cuando pudo haberlo hecho al inicio de la gestión de la Corte? Es por lo mismo que también menciona Leonor, ¿verdad? La repartición de cuotas, la forma de cómo se ha venido haciendo este tipo de política en el país, donde se hacen el del ojo pacho por un tiempo y ya cuando estén en el proceso hacemos un llamado a la reflexión para que corrijan. Es un tecnicismo, ¿verdad? Lo que están poniendo ahí, lo que dicen que faltó la documentación que se tenía que presentar, pero no deja de ser cierto que se pasa por alto ciertas cosas para que todo fluya de una manera más favorable para ciertos sectores. Es un llamado de atención también para que la Asamblea entienda que hay procesos que se tienen que hacer y que se tienen que seguir tal cual son y que se tienen que respetar. Así como quieren que el Ejecutivo respete ciertas cosas, también el Legislativo tiene que respetar muchas otras cosas. Aquí tiene que ser parejo. Y eso es lo que a veces entran en discusiones porque estériles, la verdad, porque no hay esa congruencia de aplicaciones de la ley. Entonces pasa lo que está pasando ahorita, pues, ¿verdad? De que estamos en un proceso de reelección y te dicen, no importa, ¿verdad? Le vamos a hacer un llamado a la Asamblea para que hoy que están eligiendo, sí se acuerden de presentar esos papeles que no presentaron hace un par de años atrás. Esto no va a cambiar hasta que la forma de hacer política cambie en el país y obviamente que no se haga una repartición, como decía Leonor, que se haga por idoneidad, por una evaluación que de verdad me indique a mí que por tus credenciales, por tu preparación, por la justificación que me estás presentando, tu experiencia, mereces estar en este puesto, no porque a X partido le conviene que X persona esté de presidente o presidenta o magistrado de cierto lugar. Mira, los partidos políticos deben de cambiar la forma en cómo están haciendo las cosas. Y pues ya faltan 7 meses para las elecciones y ojalá que los aspirantes o los candidatos a diputados en la Asamblea Legislativa puedan ver lo que está pasando. Tienen 7 meses para ir a la escuela y la escuela es pues que vean televisión y que vean las redes sociales de lo que están pasando en la Corte Suprema de Justicia, las decisiones que se están tomando y que esos errores que se han cometido y que se van a seguir cometiendo seguramente en estos 7 meses no se hagan, no se repitan y uno es la elección de los funcionarios. Lo que ha pasado con la Sala de lo Constitucional al decir que es inconstitucional por tecnicismos algunos nombramientos de magistrados en la Corte de Cuentas, equivale a decir que Tony Saca es libre 6 meses antes de que haya cumplido la condena, o que es inocente, ¿verdad? Cuando ya ha cumplido toda la condena. Se refieren específicamente a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a la primera magistrada, me parece, de la Corte de Cuentas, porque al parecer no anexaron o no pudieron comprobar el hecho de su no afiliación partidaria, o sea que ella no perteneciera a un partido político, que entiendo que no, pero ¿por qué lo hacen hasta ahora? También eso es un cuestionamiento a la Sala de lo Constitucional. Hay temas tan importantes y sobre todo la Corte de Cuentas, que es una institución que vela por la integridad del manejo de los fondos, no solamente en el gobierno, sino en todas las instituciones estatales y en las 262 alcaldías del país. Creo que es una decisión que se debió haber tomado mucho antes.
Pero bien, ahora declaran inconstitucional eso, pero todavía les deja ahí hasta el 27 de agosto, me parece, para que puedan ahí resolver o no sé si ayudar a los partidos políticos. En otras decisiones, la Sala de lo Constitucional ha dicho, bueno, se declara inconstitucional un cargo e inmediatamente salen para afuera, como fue el caso de Munguía Payés cuando era ministro de seguridad, me parece, de Justicia y Seguridad, lo declararon inconstitucional y hubieron varios casos y para afuera. Yo creo que ese es un mensaje además para justamente la decisión que se está tomando en este momento de elegir a magistrados, que se está haciendo eso como que es piñata. Levanten la mano quien quiere ser magistrado de la Corte de Cuentas y les dan 30 minutos para que ellos digan, yo quiero ser magistrado porque quiero hacer un buen trabajo y que quiero hacer una Corte de Cuentas excelente, amigable, proba, etcétera, y lo que prometen todos en 30 minutos. Ni siquiera la PAES dura 30 minutos. La PAES creo que dura como hora y media. Ni siquiera la PAES dura eso, ni siquiera un examen de universidad dura 30 minutos. Entonces, creo que los diputados, aquí no es un problema de la sala, este es un problema de donde se origina eso, es un problema de las decisiones de los diputados. En este caso, el error fue en la comisión política. Ok, entonces que no den 30 minutos, ni siquiera un parcial dura 30 minutos, ni siquiera un parcial de kinder o de escuela. Tracoda, que es una organización, una ONG y otras como Funde, otras ONGs, han cuestionado la forma en cómo se están eligiendo y decidiendo estos cargos tan importantes como es los magistrados de la Corte de Cuentas. Deberían de haber otros mecanismos, ¿verdad? Ojalá que la elección no vaya a ser a partir de una negociación, porque eso se está denunciando. De que les dan 30 minutos, los dejan hablar, pero al final ya se sabe quiénes van a ser. Y por eso, lamentablemente, hay muchos profesionales y muchos perfiles que no participan en cargos de magistrados, ya sea para la Corte de Cuentas, para la Corte Suprema de Justicia o fiscales incluso, porque dicen, no, ¿para qué voy a participar si ahí los diputados ya tienen todo arreglado? Y no se equivocan, así ha sido. Ojalá que no solamente en esta elección se haga bien, que no sea una negociación principalmente entre Arena y el FMLN, porque eso se rumora que Arena y el FMLN se están distribuyendo, vaya, vos te vamos a dar tantos magistrados, a vos tantos, porque ya vienen nuevas ideas, nuestro tiempo, vamos, y todos los partidos políticos nuevos, y necesitamos blindarnos, ¿vea? Y yo quiero denunciarlo eso acá, porque al parecer esa es la negociación que tiene Arena y el Frente. Se están repartiendo los magistrados, ¿vea? Y buscando perfiles. ¿Cuál es el más cercano a ellos? Para blindarse, porque en el 2021 van para afuera. Entonces, ojo ahí a la sociedad civil y a los nuevos partidos políticos, más bien a los nuevos candidatos, a que esas cosas ya no se hagan, ¿verdad? Que las cosas se hagan bien y que se hagan por meritocracia, que sea bien su currículum, porque al final estamos hablando de la cosa pública. Y luego nos quejamos porque los mismos magistrados son señalados de no manejar bien las cuentas, ¿verdad? Entonces creo que ahí debe haber un mejor control para que al final pues no vayan a haber más errores y que la Sala de lo Constitucional declare inconstitucional nombramientos. Bueno, vamos a ir a una primera pausa con estas opiniones para que cuando regresemos en el segundo segmento sigamos abordando pues otros temas que la misma sala ha dictaminado, de que los salvadoreños en el exterior sí tiene constitución, pues es un derecho que tienen para poder participar, incluso para cargos como diputados o alcaldes para las próximas elecciones del 2021. Ya regresamos, son ya las 6:58 minutos, a participar también de las redes sociales para que pueda ser parte de este diálogo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos dialogando en esta mañana de miércoles y desayuna buen provecho, ya son las 7 de la mañana con 1 minuto. Y en este segundo segmento de la entrevista, pues el tema que quiero traer a la mesa de discusión es el pronunciamiento también de la sala, decir que el voto en el exterior para los hermanos salvadoreños que están desde cualquier parte del mundo puedan participar incluso de los mismos cargos, ya sea para diputaciones o alcaldías. Vamos a ir contigo primeramente, Leonor, para escuchar tu punto de vista al respecto.
A ver, empezar por hacer un poquito de resumen para informar de qué va este fallo. La Sala de lo Constitucional estaba resolviendo una de las muchas controversias que le están llegando ahora, que es una nueva tendencia de que la Asamblea Legislativa aprueba una ley y luego el presidente la veta por inconstitucional y la Asamblea supera el veto y manda a que sea la Corte y la Sala de lo Constitucional la que resuelva quién tiene la razón, básicamente. En este caso, la Sala de lo Constitucional dijo varias cosas. Que se le debía de garantizar, le dio la razón al presidente en el sentido de que dijo se le debe garantizar el voto en el exterior a la diáspora, y no solo que pueda votar, sino que también pueda ellos ser candidatos a elección popular mediante los procesos de ley. Ahora, ¿en qué cosas sí le dio la razón a la Asamblea Legislativa? Pero en ratificar que por correo, voto postal, el voto en el ministro de la diáspora entrega el sobre a un comunidad o en el territorio salvadoreño es constitucional. Recordemos que el Ejecutivo quería el voto electrónico y creo que aquí incluso una de las experiencias de los eventos de los pasados 2 fines de semana donde tanto Nuevas Ideas como Arena hicieron voto electrónico y ambos han tenido serios cuestionamientos sobre los procesos, sobre la seguridad, sobre la veracidad de los resultados, pues no refleja que el voto electrónico todavía no es un sustituto adecuado para el voto en papel. Así que la Sala de alguna forma ratificó eso y dice que el voto por postal era perfectamente válido. Y segundo, sí dijo que las personas, tanto las que querían candidatearse como las que querían ejercer su voto, tienen que demostrar arraigo en el municipio o la circunscripción donde quieren ejercer, donde quieran ejercer su voto. O sea, tienen que probar algún tipo de propiedad, algún tipo de arraigo que lo vincule a esa circunscripción, nuevamente para evitar algún tipo de fraude de movimiento de votantes desde los votantes en el exterior, ¿no? Así como nosotros tenemos que tener una vinculación con el municipio donde vivimos, en el caso de los salvadoreños que estamos acá, el votante del exterior va a tener que verificar a qué municipio tiene arraigo para ejercer su voto. Bien, Isaac, vamos contigo. Sí, la declaratoria de constitucionalidad es esa, ¿verdad? Prácticamente es la superación del veto y la exhortación al presidente de aprobar y de publicar en el diario oficial ya la resolución. Claramente está de que la intención de no aprobar esto era porque se quería buscar definitivamente el voto electrónico, que está ya comprobado, ¿verdad? Y si había una leve esperanza de políticos queriendo meter al tema el voto electrónico o digital, la votaron con las últimas 2 elecciones que hubieron este último fin de semana, donde han habido tantos señalamientos, ¿verdad? La descarga de las aplicaciones, que se manipularon por medio de chips. O sea, solo con el hecho de que ya se cuestionen los procesos, ya nos deja con aquel mal sabor de boca de que todavía no estamos preparados, ni lo vamos a estar por mucho tiempo, para enfrentar elecciones de esa manera. Igualmente, aquellos países con los que nos gusta compararnos, ¿verdad?, ya intentaron y han vuelto otra vez al voto por papel. Entonces, esta resolución pues prácticamente permite que los salvadoreños en el exterior, la diáspora, pueda manifestar su voto siempre y cuando tenga comprobado, ¿verdad?, que tiene un arraigo, es decir, alguna propiedad, algún negocio que esté bajo su nombre, de la familia, lo que sea, y que tenga una vinculación donde pueda decir, mi voto es porque ahí está algo que me importa, ¿verdad?, porque hay algo que me afecta, que puedo tomar una decisión, así como yo vivo en Santa Tecla, Henry vive en Santa Tecla, y ahí están participando, ¿verdad? Ahí tenemos que votar, ahí tenemos que participar de los diferentes eventos. Entonces, comprobamos de que ahí estamos, ¿verdad?, a través de nuestro DUI y de nuestros documentos. Lo mismo para los salvadoreños en el exterior.
Entonces yo creo que no hay que darle mucha vuelta al asunto, ¿verdad? Simplemente es de, otra vez, ¿verdad? La sala dándole una orden al Ejecutivo de que apruebe lo que tiene que aprobar sin tanto rodeo y que siga las indicaciones tal como deben de ser. Sí, es de celebrar el hecho de que ya los salvadoreños en el exterior puedan votar no solamente para diputados, sino que puedan votar para alcaldes e incluso concejales, porque agrega todo eso. Hasta el momento solamente se podía votar para presidente de la República y es algo que viene implementándose desde el año 2014. Ese es un derecho que se les había negado a los salvadoreños en el exterior y que ahora es la oportunidad. Habían varias organizaciones que habían venido y se habían reunido con la Comisión Política de la Asamblea, con los diputados, se reunieron incluso con el gobierno, donde los atendió el vicepresidente Félix Ulloa, donde ellos estaban solicitando eso y ahora tienen la oportunidad. Por ahí los diputados en su momento habían dicho que incluso en el año 2024 todavía no se podía hacer eso, pero la Sala de lo Constitucional ahora le dice, pues sí se tiene que hacer en el año 2024, incluso antes de diciembre del 2020 tienen que ellos buscar un mecanismo de cómo debe hacerse, porque el tiempo pasa rápido, ya es 2021, en febrero son las elecciones y en 2 años más ya se tiene que estar preparando el proceso electoral para elegir candidatos a diputados, alcaldes e incluso presidente de la República. En cuanto al tema electrónico, son excusas del tribunal o de los mismos partidos políticos que no se pueda implementar en el año 2024 un voto electrónico para los compatriotas en el exterior. ¿Por qué? Porque lo han hecho partidos políticos y para el caso Nuevas Ideas, con un padrón de afiliados de 500,000, que no es una cantidad nada despreciable, estamos hablando de 500,000 personas que tienen que ir a votar en una elección interna, pudo administrar de manera tecnológica, utilizando herramientas digitales, y dar la oportunidad para que los salvadoreños pudieran participar, en este caso, internas de Nuevas Ideas. Lo hizo Arena también, con un padrón un poco menos, pero parece que hablaban de 60,000 o no sé cuántas personas al final votaron en las internas de Arena, pero no se han gastado millones y millones de dólares, porque en su momento el tribunal o los mismos diputados dicen, no, es que se necesitan tantos millones de dólares para regular y poder permitir el voto electrónico. Yo creo que es una cuestión de voluntad y perfectamente se pueda implementar el voto electrónico para que las personas puedan votar desde el exterior e incluso pudiese salir mucho más barato que hacerlo postal. De hecho, hay muchas denuncias que de manera postal, como se pretende hacer para el año 2024, a veces no le llega a las personas, le llega hasta después de que han pasado las elecciones. A veces tienen que involucrarse también los consulados, algunas instituciones estatales y las personas no confían porque pueda beneficiar al partido que está en el gobierno, etcétera. Entonces, de manera electrónica podría buscarse una regulación que permita incluso resultar ser más económico que el voto postal. Pero más allá de cómo sea, yo creo que es bueno y es de celebrar el hecho de que los salvadoreños en el exterior no solamente van a poder votar en el año 2024 por alcaldes y diputados, sino que también pueden participar como candidatos a alcaldes y diputados. Y eso es muy bueno porque es un derecho que también se les había negado a ellos. Bueno, hablemos también un poco acerca de las elecciones internas que han tenido los diferentes institutos políticos. Mucho se ha hablado, pues, ¿verdad?, de lo que tú estabas mencionando, Henry, pero muchas veces hay como esa falta de transparencia. Incluso algunos, pues, que iban de precandidatos, pues, se quejaban de que les habían hecho fraude y, pues, tal es el caso de el alcalde de San Salvador, que estaban mencionando dentro del partido Arena, ¿verdad?, que lo habían puesto como que ya ese era el próximo candidato para una reelección de la alcaldía de San Salvador. Me gustaría que hiciéramos una lectura antes de irnos también a la pausa, Leonor, sobre estas elecciones internas. ¿Cómo has visto tú todo este proceso que han tenido los institutos políticos? A ver, yo creo que en general
algunos partidos, sobre todo los tradicionales, vieron una participación un tanto disminuida. Creo que se vio mucho menos entusiasmo que en otras ocasiones. Sí quiero recalcar los dos partidos que intentaron hacer voto electrónico tuvieron serios problemas. Por un lado, Arena denunció un intento de hackeo y subsecuentemente también ha habido bastantes reportes de irregularidades, y sobre todo el caso más grande en este caso ha sido el de Nuevas Ideas, donde muchas de las personas han denunciado manipulación de los procesos. No es un tema de precio, no es un tema de costo, ni es un tema de cuál es la moda, lo de implementar el voto electrónico o no. Hay una razón por la que la mayoría de organismos internacionales que son expertos en materia electoral no lo recomiendan, y es que todavía es muy vulnerable al fraude, a la manipulación, y no da ese sentimiento de seguridad que es como saber que en última instancia, si yo no creo en los resultados, tengo una caja llena de votos que puedo abrir para contar uno a uno y darle esa seguridad a la ciudadanía. Entonces, no es un tema de dinero, de costos ni de moda. Es un tema de cuál es la herramienta más segura para ejercer el voto, y creo que estas internas demostraron que al mismo tiempo hubo otros partidos que con todo y la pandemia ejercieron procesos con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de sanidad. O sea, a mí me sanitizaron el DUI y todo, para hacerlo de una forma que sea confiable para la ciudadanía y segura para el votante. Así que creo que esas también son lecciones para aprender de cara a las elecciones del 2021, donde todos nos vamos a tener que someter a un proceso, donde vamos a estar balanceando nuestro derecho y deber democrático de votar, pero al mismo tiempo nuestra seguridad en vista de la pandemia que seguimos padeciendo. Bueno, el desencanto que tiene la población, y lo dicen las encuestas que más adelante las vamos a estar también analizando, el desencanto que tiene la población, lo dijo el UDOP de la UCA, el desencanto de la población porque hay mucho político reciclado también que va para hacer estos procesos, son unos que otros que van como suplentes, pero al final es más de lo mismo, decían, ¿cómo se llama? Las personas que fueron encuestadas. ¿Tu punto de vista cuál es, Isaac, al respecto? De las internas de cada uno de los partidos, pues yo aplaudo a aquellos partidos que se atrevieron a tener aquellos controles de bioseguridad, ¿verdad? De que tuvieron sus procesos de manera pulcra, con todas las medidas de seguridad, y que aún así sus afiliados lograron llegar a manifestarse y a hacer las preferencias que más les convenían, ¿verdad? Les convencían. Sí, obviamente en los partidos tradicionales creo que hubo una reducción sumamente significativa en cuestión de sus afiliados que se volcaron a votar. Tal vez en Arena tal vez se mantuvo un poquito, tal vez bajó un poquito, no estoy seguro, no tengo el dato a la mano, pero sí se dieron muchas complicaciones, ¿verdad? Hubo críticas de que solamente hubo 10.000 descargas de la aplicación y que votaron muchas más personas, ¿verdad? Eso se da porque obviamente la aplicación solo se había hecho para Android y se tuvieron que compartir teléfonos para poder votar. Eso es lo que yo sé. Entonces, creo yo que la situación del voto electrónico todavía, en estas internas, todavía como un primer ejercicio, fue interesante ver que no estamos preparados, que incluso no hay un equipo en los partidos políticos ni siquiera para poder implementar estas herramientas, no digamos en algo más grande como el Ejecutivo o a nivel nacional. Y creo yo que es interesante que las internas, como tú bien decías, ¿verdad?, mostraron que hay algunos partidos que no van a cambiar mucho de lo que vienen proponiendo, y el país va a ser quien nos va a juzgar el día de las votaciones. Vimos los resultados de Nuevas Ideas, vimos los resultados de Arena, bueno, no todos porque creo que no están publicados. Se están esperando también los resultados del FMLN, que también fue bastante triste. Me da un poco de tristeza ver un partido como el FMLN sumamente
decaído, ¿verdad? Debilitado, que incluso para sus elecciones tengan que poner bolsas de basura roja, ¿verdad? Para poder meter su papeleta. Entonces ya dice mucho de cómo está el espíritu dentro de ellos mismos, ¿verdad? Y claramente otros partidos nuevos que queriendo hacerlo mejor, dando la mejor postura para poder convencer al electorado, han mostrado caras nuevas, prácticamente todas son nuevas, es el caso de Nuestro Tiempo, de Vamos, y como tú bien decías, ese desencanto que al final mucho político reciclado ha estado rebotando de partido en partido, no quedé en un partido, entonces voy a ver cómo me meto en tiempo récord en otro partido para competir en una diputación o de suplente, aunque sea para que me agarren. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas no favorece. Bien, necesito ir a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a escuchar el punto de vista de Henry Flores también en esta mañana de miércoles. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Un saludo muy especial a todos los que están conectados a través de Facebook Live viendo esta transmisión. César Quintanilla desde Australia nos está sintonizando, qué bueno que lo hace, y también el resto de toda la diáspora salvadoreña que está desde cualquier parte del mundo siempre pendiente de este pulgarcito de América. Vamos a ir contigo, Henry, para que escuchemos tu punto de vista del tema que traíamos. Mira, yo quiero celebrar lo positivo que ha salido de las internas de los partidos políticos, y uno es el hecho que he visto bastantes caras jóvenes, no solamente la he visto en Nuevas Ideas, las he visto en Arena, en Nuestro Tiempo he visto bastantes jóvenes, en Vamos, en el PCN no he visto mucho, yo creo que ni internas han hecho, el PCN no he escuchado nada. En Ghana he visto un par de caras jóvenes también por ahí, pero sí quiero rescatar eso. ¿Por qué? Porque a veces los jóvenes no quieren participar en política, porque están aburridos de eso, o se decepcionan cuando ven a Norman Quijano en las noticias, o a Eugenio Chicas, etcétera, y ya no quieren participar, o ven a Nidia Díaz, etcétera. No solo por el hecho de ver las caras, sino por las actuaciones que ellos han tenido. Sabemos a un Chafik que ya sabemos porque ha sido diputado mucho tiempo, era diputado por Usulután y parece ser que se inscribió por San Salvador, ¿verdad? O sea, solo cambian de cancha, y a Norman Quijano, que fue mucho tiempo alcalde de San Salvador y luego diputado, antes fue diputado, luego volvió a ser diputado, ahora va para el Parlamento, etcétera. Entonces, han hecho de la política un modus de vivir, ¿verdad? Y eso decepciona. Ojalá que los jóvenes, no solo por el hecho de ser jóvenes, vayan a llegar a hacer lo mismo que estos señores, sino que puedan hacer las cosas diferentes. Lo otro que quiero destacar es el hecho de la participación de las mujeres. He visto bastantes mujeres participando, muchas personas académicas, ¿verdad? Vi una jovencita de 25 años con un excelente perfil, ha estudiado en una universidad de Estados Unidos, con una maestría, etcétera, postulándose a un cargo. Ojalá que la población también pueda valorar eso, porque a veces el votante no está también muy preparado, vota por el que ve más en la televisión, o vota por la cara bonita, o por el que es más musculoso, o la mujer más, ¿verdad? A veces los medios también, yo veía hace poco que aparecía ahí una publicación de los más bonitos, los candidatos más bonitos o las candidatas más bonitas, y en ese sentido creo que también los medios podrían ayudar a dar a conocer, o los partidos políticos a dar a conocer los perfiles, ¿verdad? El intelecto de ellos, las capacidades. Pero eso es muy bueno, ver a muchos jóvenes, a muchas mujeres participando. Lo malo, algunas denuncias que se han presentado, fallos en sistemas en diferentes partidos políticos. Creo que es entendible, en medio de una pandemia, los partidos políticos han celebrado sus internas, y creo que es loable el hecho que también los partidos políticos hayan tomado las medidas. En el caso de Nuevas Ideas, Arena y otros partidos más, que lo hicieron de manera electrónica. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia, y con eso probablemente se evitaron muchísimas muertes.
En el caso del Frente no hay problema porque ya no tiene gente que vaya a votar por ellos y vea, no había problema que hubiese muchísima gente ahí y ahí los vimos con una bolsita de basura. Creo yo que será una buena experiencia también para las próximas internas e incluso para el mismo Tribunal Supremo Electoral, que se ha quejado muchísimo que no tiene dinero, que quieren más millones de dólares, y vimos a Nuevas Ideas hacer una elección interna con 500,000 de afiliados sin recursos. Arena también hizo una elección interna sin millones de dólares y pues tampoco fue un escándalo, ¿verdad? Entonces sí se puede, es la primera vez. Creo que se puede hacer más reducción, una reducción en el gasto que se hace en las elecciones generales, en este caso las que hace el Tribunal Supremo Electoral. En cuanto a las caras, creo que al final la decisión va a ser de los votantes, ¿verdad? Todos los partidos llevan algunas caras que a lo mejor no sean tan agradables, pero eso va a ser una decisión de la gente y que diga, bueno, este diputado ya lo he visto muchísimas veces, no voto por él, voy a votar por las caras nuevas o el que tiene mejor capacidades. Y esto va para todos los partidos políticos. Ahí va un gran abanico de candidatos o candidatas y yo, pues sí, les pediría que voten por personas jóvenes, voten por las mujeres, vean el currículum y su hoja de vida y que sean personas que vayan a dignificar la Asamblea Legislativa y las alcaldías. Bueno, necesito meter otro tema para que aprovechemos también la presencia de ustedes los días miércoles. El tema del arresto y el proceso que se lleva contra el exministro de la Defensa, David Munguía Payés. Me gustaría que habláramos un poco acerca de estas señales también de luz que está dando la Fiscalía, así como había estado un poco ausente con la sala, hoy ya ha empezado a dar pues este tipo de luces. Vamos a ir contigo, Leonor, para que escuchemos tu punto de vista. Bueno, sí, esta es una investigación larga, todo se desprende, creo yo, de la investigación del gran operativo que se llevó hace un par de años, donde se detuvo a muchos líderes de la estructura de la MS y que de esa misma investigación y de esos mismos testigos criteriados se han ido desprendiendo la vinculación de muchos funcionarios públicos, funcionarios municipales y miembros de partidos políticos que han negociado con las pandillas a lo largo del tiempo y por distintos intereses. El ministro Munguía Payés se autodenominó en su momento como el padre de la tregua, o sea, eso digamos que pretender revertirlo no solo sería absurdo porque no es una investigación, sino que él lo dijo en múltiples ocasiones en su momento. Y ahora tiene que rendir cuentas ante la justicia porque estamos claros que no fue un proceso de tregua orientado a la pacificación de la situación de violencia en el país, sino que se redujo a prebendas entre pandilleros, funcionarios y miembros de partidos políticos. Fiestas en los penales, transacciones de dinero directas a las pandillas. Entonces se incurrió en delitos. Creo que veo positivo que se esté juzgando a exfuncionarios y eso sí, espero que esta investigación siga rindiendo frutos de incluso funcionarios actuales, funcionarios tanto en la Asamblea Legislativa o funcionarios que ahora van a estar buscando otro cargo, como funcionarios dentro del Ejecutivo, de los cuales se les ha comprobado que han negociado con pandillas en el marco de estas relaciones poco transparentes y probablemente ilegales. Bueno, vamos, hay una nota sobre este proceso que se está llevando, incluso el actual ministro de la Defensa también ha sido citado para el 21 de agosto por la militarización que hubo también dentro del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Tengo esta nota para compartirla y que sigamos dando pues más puntos de vista sobre este tema. Las cárceles se convirtieron en pistas de baile durante la tregua por los privilegios que tenían los pandilleros, según la acusación fiscal contra David Munguía Payés y Mauricio Funes. Este documento refleja 41 fiestas dentro de las cárceles entre el 2012 y el 2013, incluyendo las 2 pornofiestas con bailarinas en el penal de Izalco y 5 días seguidos de bailes en el recinto de Cojutepeque en septiembre del 2012.
Además se menciona el ingreso de televisores, videojuegos, teatro en casa, equipos de sonido, grabadoras y teléfonos a varios criminales. Lo más grave, dicen los fiscales, es que el exministro Payés junto a Funes sabían todas estas ilegalidades. Era evidente de que tenía un conocimiento en relación a lo que estaba sucediendo, en virtud de que toda la información era canalizada hacia a su cargo, que era en su defecto el ministro de Justicia y Seguridad. La defensa del general retirado es que, si bien es cierto él era el ministro de Justicia de la época, no podía saber absolutamente todo lo que pasaba en las cárceles y que para eso hay una Dirección General de Centros Penales con funciones ya definidas por la ley. De ahí que los defensores creen que el caso presentado por la Fiscalía no tiene base ni sustento para demostrar alguna acción ilegal del militar. A él le están atribuyendo todas las cosas que han pasado en los centros penales, como que si tuviera conocimiento, por la única razón de ser el ministro de Seguridad Pública en ese momento. Entonces me parece inaudito de que todo lo que acontezca se le tenga que atribuir a un funcionario de alto rango en ese momento, simplemente porque tenía el cargo. Apártense, denle permiso a él. Permisito, por favor. Para la historia quedarán estas imágenes del exfuncionario siendo llevado a los juzgados y cumpliendo las medidas sanitarias antes de la audiencia inicial en su contra, en la que, por cierto, la jueza dará a conocer la decisión este miércoles. En cuanto a la situación jurídica de Mauricio Funes, la jueza resolverá únicamente leyendo la acusación que presentó la Fiscalía, ya que el exmandatario, al estar asilado, no se presentó ni tampoco envió a ningún abogado. David Cruz, Telenoticia 21. ¿Cómo quedan estas imágenes? Yo recuerdo cuando estaba de ministro de la Defensa David Munguía Payés, pues su traje bien elegante, como que era Gerardo Barrios, y ahora verlo en este contraste, bueno, van a ser pues las investigaciones las que se van a ir dando para ir sacando todas las conclusiones de todas estas investigaciones que ha traído la Fiscalía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu postura sobre esta situación que la Fiscalía está presentando? ¿Tema político o realmente está funcionando la justicia en nuestro país en este tiempo de pandemia? Es una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Aquí en el país todo se vuelve político y todo se vuelve una estrategia para desmeritar a otro y para recordar lo que hicieron los mismos de siempre y toda esa historia. Pero también es una muestra, una luz, como tú bien decías, de que la Fiscalía también ya empieza a dar esos pasos donde hay que llevar a las personas a la justicia y que sea la misma justicia la que decida si son culpables o no. Claramente está que una vinculación a todo el proceso puede haber, ¿verdad? Podría haber, ya que cuando dice, por ejemplo, no comparto la declaración, y nos reíamos con Henry porque decía, solo porque era el ministro el de seguridad, o el de justicia, o el de ¿qué era? Justicia y seguridad. De justicia y seguridad, solo por eso lo están, pues sí, pero sí, o sea, una persona que está haciendo bien su papel, conoce, da seguimiento, todo lo que le rodea. O sea, cuando hay un empresario no solamente se dirige, no se limita a ver la parte administrativa, sino que también ve diferentes cosas que le corresponden a su cargo. Entonces decir, es que a él no le correspondía o para eso hay otras personas, sí, pero también vas en la misma línea, tenés que saberlo. O sea, y claramente pues él salía cuando se entregaron armas, él salía con su traje, como tú bien decías, ¿verdad?, dándole un respaldo a todo esto como algo que él sí sabía que se estaba llevando a cabo. Entonces vos no apareces en algo que vos no sabés qué está pasando, ¿verdad? No te prestás para eso. Entonces de alguna manera la justicia va a decir al final de cuentas qué es lo que va a pasar. No podemos desde aquí decir él es culpable, ¿verdad?, o hacer un juicio, pero sí debería de presentarse todo lo que debe de presentarse para fortalecer esta situación. Obviamente la tregua ahí estuvo, se ven en las imágenes las pornofiestas, los beneficios que hubo para los pandilleros, hasta PlayStations, pantallas como la que tenemos acá, ¿verdad?, inmensas dentro de los centros penales, beneficios para llamadas, el saldo, las visitas personales. O sea, hubo una cantidad de beneficios que muchas personas todavía están ahí, periodistas que escriben columnas todavía también están ahí, que no se han investigado como debe de ser, y que debería ser la justicia, la Fiscalía la que profundice en ver hasta dónde realmente está
Se vieron personas del clero incluso salpicadas, ¿verdad? Porque supuestamente también habían estado detrás de eso y no pasó más, al contrario, parece ser que se retiraron y ahí murió, pues, ¿verdad? Pero que la justicia no muera, o sea, tiene que seguir adelante. Entonces yo creo que es importante esto que está pasando. Obviamente hay muchos procesos que van paralelos a esta negociación de pandillas y que lamentablemente ahí siguen las personas incluso tirándose como postulantes a candidatos de ciertos partidos. Necesito ir a la pausa comercial, Henry. Cuando regresemos vamos a entrar contigo y tu punto de vista. Son ya las 7 de la mañana con 34 minutos. Volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Qué bueno que continúa en nuestra sintonía y gracias también por ser parte de este diálogo a través de nuestras cuentas de Twitter, @diálogo21 y @Neto López Radio. Ahí están las dos cuentas de Twitter. Si quiere participar, pues ahí puede poner sus comentarios cortos para que podamos también compartirlos con nuestros panelistas. Vamos contigo, Henry, tu punto de vista al respecto. Sí, mira, yo creo que se ha actuado bien en este caso la justicia, porque una de las cosas que se criticaba es que estuviesen detenidos personas que recibían órdenes. En este caso se detuvo incluso directores de centros penales. Bueno, ya Rauda me parece que estaba involucrado en esto, el exdirector de centros penales, pero no estaba la cabeza. Y ahora David Munguía Payés, que fue ministro de Defensa en la era de Funes y luego que fue ratificado también en la era de Sánchez Serén y que también fue ministro de Seguridad y Justicia, no puede decir que no sabía nada, si las órdenes venían de él. Incluso él se autodenominó el padre de la tregua y nosotros veíamos en televisión la foto que estaba la Organización de los Estados Americanos, incluso llegaron varios pandilleros y regalaron las armas y quien estuvo ahí fue el padre de la tregua, de la patria, es decir, el padre de la... Es los mismos ahí, los diputados, ¿verdad? Que hay diputados vinculados también a este tema de las pandillas y que ahora van para el Parlamento y otros cargos, siempre parlamentarios. Entonces, Munguía Payés sí estuvo involucrado, ya las investigaciones periodísticas lo demuestran, pero creo que la justicia está actuando bien, era el ministro de Seguridad y las órdenes salen de ahí. Abajo de él están el director de centros penales, el viceministro, y él se reunía efectivamente con otras personas como Raúl Mijango, que también ha sido procesado, ¿verdad? Estaba el monseñor Fabio Colindres, que también era parte de esta negociación. No he escuchado que también a él lo hayan procesado o lo hayan capturado, no sé si a lo mejor ha de ser testigo criteriado, pero hay que decirlo. Él estaba también involucrado en esto, no sé la forma, igual Raúl Mijango, Munguía Payés y Mauricio Funes, que esta es como la demanda número 50 que le ponen a Mauricio Funes, que está en Nicaragua y que no va a poder enfrentarse a los tribunales porque está allá asilado. Bueno, ahora es nicaragüense, pero también él ha sido demandado porque fueron los padres de la patria, de la tregua. De la tregua, los padres de la tregua son los diputados, algunos diputados. Entonces Munguía Payés sí estuvo involucrado en eso y lo que esperaríamos es que pues paguen lo que tengan que pagar, pero eso sí, hay personas involucradas en esto y estamos hablando los de cuello blanco. O sea, sí está bien, se captura a personas que ya no están en cargos, pero hay diputados que incluso están yendo a firmar. Bueno, Neto Mason está yendo a firmar también por casos parecidos de negociaciones, videos que salieron, ahí salió Norman Quijano. Entonces yo creo que poco a poco esas personas tienen que responder ante la justicia y eso está bien. El mensaje es para los políticos a que eso no se puede hacer, no se puede negociar con la vida de los salvadoreños. En un momento nosotros
nos alegramos porque los índices de homicidios bajaron drásticamente, habían 4 o 5, pero no sabíamos que era a raíz de una negociación que se estaba haciendo con las pandillas. Se ponían de acuerdo y subían, bajaban e incluso les decían, ok, no maten, pero sí extorsionan. Y entonces las extorsiones en ese momento aumentaron. Entonces siempre la población se veía golpeada por las extorsiones, igual los desaparecidos habían aumentado, pero no los asesinatos. Evidentemente había una tregua y ahora pues es el resultado y ojalá pues que se haga justicia en este caso. Bueno, otro tema que quiero que discutamos es la más reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA, del UDOP, donde pues da una valoración sobre las preferencias que se van a tener para las próximas elecciones, el desencanto que hay por la población, un 62% que dice pues declararse no partidarios, y sobre todo la nota que se le da al presidente en esta época de emergencia, que por cierto bajó un poco con referente a los 100 días de gobierno. Vamos a empezar con Leonor y a escuchar el punto de vista acerca de esta reciente encuesta de la UCA. Bueno, no la tenemos lista, vamos a empezar contigo, Isaac, para que escuchar tu punto de vista al respecto. Bueno, mira, más que ponerme a analizar de en sí los datos de la encuesta, así a grosso modo, lo que vos podés empezar a ver es esa caída, ¿verdad? Poquito a poco, que tal vez por ciertas situaciones, aún que no se habían dado completamente en el entorno, y manipulaciones de ciertas encuestas, lo voy a decir claramente, ya salió a la luz cierta situación de cómo es que se mandan a pedir las encuestas, ¿verdad? Con estas empresas que están ahí participando. Y creo yo que la puntuación, ¿verdad?, que se le está dando, esta de 7.6, claramente empieza a indicar que los que estamos en el país, los que estamos viviendo la situación, los que estamos sufriendo la realidad de la pandemia, los que hemos visto todo este proceso que ha habido durante los últimos meses, el estira y el encoge de parte del legislativo con el ejecutivo, los casos de corrupción, los chambres que hay ahí de las cuestiones personales de diferentes ministros y del mismo presidente, empiezan a dar esos resultados. Es importante que la población se manifieste ese descontento, que la gente entienda que esos niveles de popularidad que se dice que manejaban no son sostenibles en una realidad como las que tenemos ahora. Internacionalmente pueden haber muchas encuestas que internacionalmente digan que sí, que la popularidad, pero yo creo que en este país, con la crisis en la que estamos, lo que menos deberíamos de estar pensando es en que el nivel de popularidad de un funcionario público. Creo que lo que debemos de ver es cómo se impacta a la población en los diferentes sectores, y es la encuesta de la UCA la que nos está manifestando eso. Y la ayudó, que manifiestan el sentir de la población. La encuesta de la UCA siempre ha sido una encuesta que ha sido respetada y tomada en cuenta. No sé por qué hoy que empiezan a bajar los números ya no se quieren tomar en cuenta. Inclusive el mismo presidente en años anteriores, cuando estaba como alcalde o inclusive como militante del FMLN, aplaudía las encuestas de la UCA, los comentarios del blog, de diferentes medios, ¿verdad? Pero hoy que la situación ya va para abajo y que va en picada, ¿verdad?, ya no son válidas. Yo creo que esto debe de servir para poner las barbas en remojo de todos los funcionarios e incluso del Ejecutivo, para caer en realidad que realmente no... Las personas que realmente están siendo encuestadas son las personas que están sufriendo la realidad del país, y que vamos hacia una realidad totalmente diferente en el 2021. Bien, vamos a ir con Leonor para ver cuál es el punto de vista sobre la nota que la población está dando en esta encuesta de la UCA. Bueno, yo creo que es evidente que hay una especie de insatisfacción de los votantes con las opciones políticas. Como tú lo decías, 66% de los salvadoreños ya no se identifican con un partido en específico. Ahora, yo quiero ser optimista en el sentido de también estamos, espero, desarrollando una ciudadanía más exigente
que ya no esté tan dispuesta a solo como que unirse a una tribu y dejarle pasar lo que sea, solo porque es mi bandera, solo porque es mi partido, solo porque me dicen que si yo no los apoyo en todo, si yo los critico, si yo hago otras propuestas, soy parte del enemigo o favorezco a la oposición. Entonces, el único temor mío es que ese 66%, si lo vemos en el lado positivo, puede estarse volviendo un votante que varíe, que de elección a elección evalúe realmente el desempeño de cada partido político y sobre todo de cada persona y vaya premiando o castigando realmente en base al mérito. Lo que sería un error, y sí le pido a la ciudadanía que no caiga en eso, es que el desencanto nos haga salirnos del juego democrático del todo, decir, me voy a quedar en la casa, ya no voy a oír propuestas, ya no voy a evitar porque siento que todos son lo mismo, porque ese abandono no nos va a llevar a ningún lado. O sea, cada vez que nosotros nos abstenemos de votar y renunciamos a nuestro derecho al voto, le estamos dando a otro poder sobre nuestra vida y podemos salir profundamente perjudicados. Entonces, yo sí espero que sea una señal de una ciudadanía más exigente, menos dispuesta a ponerse en una camiseta y a obedecer ciegamente lo que los dirigentes de todos los partidos nuevos y tradicionales digan, y que esté más dispuesto a evaluar de elección a elección quién ha hecho bien las cosas y quién ha hecho mal las cosas. Bien, gracias. Ahora, con respecto, solo si puedo comentar con respecto a esta como encuestitis, ¿verdad? Porque sale una encuesta y dependiendo, como decía Isaac, como que la respuesta natural de los funcionarios es sacar su propia encuesta para desacreditar otra. Yo diría nuevamente, el llamado es a los funcionarios públicos, a los poderes del Estado, a todos los políticos, si están ejerciendo un cargo, esa debe ser su prioridad. La numerología de quién es más popular no es la que debería de estar acaparando la atención de nuestros líderes en este momento. O sea, no importa qué tan popular sea, si por ejemplo el país se prevé que va a tener como mínimo una caída de crecimiento de 8.5%. O sea, esos son los números a los que les tenemos que poner atención ahorita. Ya vendrá en noviembre el periodo electoral, pero por estos meses no perdamos de cara las cifras que importan, las de contagio, las de médicos muriendo, la de crecimiento del país, y cómo todos juntos tenemos que hallar soluciones para salir adelante. Bien, con esta opinión voy a ir a la última pausa comercial. Cuando regresemos vamos a escuchar la opinión de Henry Flores para esta mañana de miércoles. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estamos en el último segmento de la entrevista de diálogo y vamos a escuchar la opinión de Henry Flores en esta mañana. Mira, concuerdo con lo que decía Leonor. Al final los números de las encuestas son esos, son números y en teoría reflejan un mapa del momento de lo que está pasando. La encuesta de la UCA últimamente ha estado reflejando números en cuanto a la, y lo digo porque lo he visto en los números que han estado dando sobre la evaluación del gobierno y el presidente, números un poco más bajos en relación a otras encuestas, como las que da la UTEG o la Universidad Francisco Gavidia, entre otras. Pero pues hay otra encuesta que también le da una aprobación muy buena, por arriba del 9, a la gestión del presidente y también a la forma en cómo se ha manejado la pandemia. Pero igual, son encuestas que al final reflejan un dato que pueda ser leído de manera diferente por el público. Creo que lo importante de todo esto... Creo que lo importante de todo esto es, a mi juicio, se ha hecho un buen manejo de la pandemia. Estamos teniendo problemas con tu audio, me dicen. Henry, vamos a tratar de solventar esta situación con uno de nuestros técnicos de audio para que puedan cambiarte el micrófono. Me parece que es cuestión de batería, ya vamos a verificar.
teniendo siempre este contexto, Isaac, de lo que estamos pues prácticamente hablando esta mañana, me gustaría que vayamos también haciendo estos otros análisis de las encuestas. Es que mira, la verdad es que una encuesta es eso, números, ¿verdad? Una proyección o una tendencia, pero realmente la encuesta de la UCA te está haciendo varias segmentaciones de qué es lo que le afecta a la población y te pregunta qué es lo que más le ha afectado durante este periodo. Y te dicen cosas como el trabajo, la falta de transporte público, el hecho que la pandemia. Entonces todo esto son cosas que nos afectan a nosotros los salvadoreños directamente y que es en base a eso lo que un funcionario público debe de tomar en cuenta, no el nivel de popularidad, si me tomo fotos originales o chivas, ¿verdad? Por decir así, qué tan mediático puedo ser, si la gente me quiere por mi barba o no, por la gorra para atrás. O sea, eso no le suma nada al país, eso es algo mediático, algo de percepción. Lo que sí le suma al país es llegar a entender qué es lo que le está afectando a la población, y ahí te lo dice claramente. Son casi 31, 32%, creo yo, que te dice que la falta de trabajo y la situación que se está viviendo ha afectado, ¿verdad? Sí, bueno, ya tenemos resuelto el problema del micrófono de Henry. Mencionaba que al final pues son números de las encuestas que son reflejadas en un momento determinado y que puede ser leído de diferente ángulo por la población. La UCA usualmente en las últimas encuestas le ha estado dando una nota más baja en comparación de otras encuestas a la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele. Hay otras encuestas como la UTEG o la Gavidia que le han dado una nota un poco más alta. Hay una encuestadora, la consulta Mitoski, que le da una nota muy alta al presidente Nayib Bukele, que es una casa encuestadora de México. Pero al final son encuestas y pueden ser vistas de diferente manera y leídas de diferente ángulo. Lo importante y lo que yo sí considero clave decir es que manejar y dirigir los destinos de este país en una situación tan complicada como lo es la pandemia, pues es complejo, ¿verdad? El Salvador, con todas las dificultades que tiene, hay que rescatar el hecho que la seguridad se ha mejorado muchísimo y ahora, por primera vez en la historia, después de los acuerdos de paz, El Salvador ha salido de esa lista de países criminales, a la par de países donde la vida no vale nada. Ahora podemos decir que hemos salido de esa etiqueta que se nos tenía. Se ha logrado mejorar la imagen positiva a nivel internacional, pero pues nos viene esta pandemia y es de rescatar el hecho que el presidente ha salido muy bien evaluado en comparación de otros presidentes sobre el manejo que se le ha dado y que eso ha hecho que se salven muchísimas vidas. La pandemia fue manejada muy bien desde antes que incluso otros países empezaran a tener restricciones, y eso al final se refleja en los números que encuestadoras, no de este país sino a nivel mundial, han dicho que el gobierno ha manejado muy bien este tema. Creo que es normal también un desgaste después de un año de gobierno y con todos los problemas que se han tenido. Creo que es aceptable también la nota que se le da al presidente. Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría que hiciéramos también una lectura rápida del tema económico. Ayer tuve dos economistas acá en diálogo y decían que El Salvador, y tal como lo mencionaba Leonor, es el país que a nivel centroamericano se va a ver más afectado en cuanto a la economía, precisamente por las malas decisiones que ha tomado el gobierno, decían los economistas. Tu punto de vista al respecto, Leonor, ya para ir concluyendo la entrevista. Sí, tal como tú decís, el panorama, si bien en todo el mundo la pandemia va a golpear la economía, lo que te está diciendo es que nosotros somos los que todos los organismos internacionales para el continente latinoamericano somos de los que peor diagnostican que nos va a ir. Yo creo que en este caso, y volvemos al tema de la corrupción y todo, ¿por qué es importante? ¿Por qué nos importa que vendan mascarillas al doble de precio? Porque esas mascarillas no las estamos comprando con dinero que tenemos en la bolsa, es dinero que hemos ido a pedir prestado. Hemos pedido $3.000 millones, lo cual significa que de aquí a 6 meses, cuando tengamos que volver a pedir dinero, muy probablemente ya no tengamos acceso a crédito.
Es importante entonces que, y ahí se haga un llamado al Ejecutivo, que deje de tomar decisiones solo, porque va a necesitar el consenso de todos los grupos, o sea, de todos los sectores del país para sacar esta economía adelante. Y la economía no es un tema de empresarios y de élites, que los primeros que nos vamos cuando a la economía le va mal son los que somos empleados, son los que somos informales y vivimos en el día a día, y somos los que no tenemos esa gran seguridad. Entonces, el tema económico es un tema de la gente que está sufriendo ahorita, incluso sufriendo hambre y todo en silencio. Por eso yo llamo a que se dejen de tomar decisiones solos, se dejen de hacer estos cambios, por ejemplo, y regreso al tema con el que abrimos el programa, se pongan a las mejores personas, porque el reto que el país va a enfrentar este año y el próximo, y muy probablemente el que le siga en materia económica, es bien serio. Entonces, no se vale solo decir, voy a poner a uno de los míos porque me dice que sí a todo. Necesito a la mejor gente asesorándome. Y necesito entablar un diálogo sincero y franco e inclusivo con todos los sectores de la población. Exacto. Sí, definitivamente la economía en el país va a estar por debajo de lo que normalmente ha estado. Acordate que el país es casi 88-90% consumo. Y ahorita que no hay una actividad económica normal, eso va a bajar. Más con la incertidumbre que se ha estado viviendo de que si se abre la segunda etapa o no se abre, que si de verdad va a haber estos cambios económicos o no. Ya el Fondo Monetario de Inversión ya decía, ¿verdad?, que posiblemente entremos vamos a entrar en una recesión, y que posiblemente hasta el 2021, próximo año, posiblemente empecemos nosotros a tener un alza de nuestra economía. La verdad es que mientras sigamos con esta incertidumbre y no practiquemos y no tomemos buenas prácticas de otros países centroamericanos, como por ejemplo Costa Rica, que empezaron a abrir ciertas fases, pero con sus burbujas y con sus lineamientos un poco más establecidos, porque tenían un plan, una visión, y se sentaron realmente a dialogar para ver cuál era la salida. Pero eso es lo que no estamos teniendo acá. Ya vamos por más de 180 días, creo yo, por ahí, en una situación donde no ha habido un plan real de cómo nos vamos a reactivar. E incluso muchos empresarios o muchos emprendedores han tenido que incurrir en gasto adicional para poderse mantener a flote. Y no se está viendo esa percepción de que podamos recibir el ingreso extra. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Quiero agradecer a Henry Flores la visita esta mañana, a Isaac Ortega y a Leonor Selva por su participación esta mañana en Diálogo. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos, por honrarnos siempre con su preferencia. A continuación, arriba mi gente. El borrego está de manteles largos, 37 añitos. Muchísimas felicidades. Que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.